Buenos días, amados hermanos, bienvenidos a este tema en escuela dominical que es la apologética cristiana en defensa de la fe. Y pues es un tema importante. De hecho, si Dios lo permite, queremos hacer una serie de este tema, una serie pues un poquito larga. Yo estoy calculando al menos 12 temas para tocarlo pues bien. Y pues empecemos, hermanos. Vamos a comenzar con el texto base, que es Primera de Pedro 3:15. Si quieren verlo en sus Biblias, sería muy útil. Y pues bueno, vamos a tratar de leer este versículo que es Primera de Pedro 3:15, que dice así: Sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muy bien, pues este tema de apologética es un tema crucial para nosotros. Muchas veces se ha malentendido, muchas veces se ha descuidado el tema de la apologética cristiana. Y pues vamos a ver que no se trata tanto como el concepto del día de hoy se relaciona con pedir perdón. No es exactamente pedir perdón, sino más bien se trata de presentar defensa, una defensa razonada, una defensa bíblica de por qué creemos lo que creemos. Y vemos que en este texto Pedro se dirige básicamente a los creyentes que están dispersos a lo largo de todo el territorio, tanto de Jerusalén como de zonas cercanas. Y estos hermanos están enfrentando hostilidad, están enfrentando sufrimiento por su fe. Y en ese contexto, pues vemos que el pueblo de Dios está sufriendo una prueba y le instruye, Pedro, le instruye no solamente a vivir sanamente, como vemos aquí, o santamente, sino sobre todo estar también preparados para aplicar su esperanza, la fe que tienen. Antes que nada, veamos la definición de apologética. Apologética es una palabra que viene del griego y significa apología, en griego apología. Y básicamente lo que significa es una defensa verbal, una respuesta razonada, como la que sería en un tribunal. En un tribunal nosotros podemos observar que hay varias partes, ¿verdad? Está un fiscal y está un defensor. Y bueno, el defensor viene a ser como el apologeta, que va a argumentar, que va a dar ahí, pues, evidencia, va a mostrar una defensa argumentada en el tribunal para tomar que el jurado pueda deliberar justamente o correctamente. Entonces, bueno, pues vamos a explorar juntos lo que es la apologética, de acuerdo a la Biblia. Vamos a ver por qué es necesaria la apologética en nuestros tiempos, cómo debemos de practicarla, cuáles son los versículos que le dan fundamento bíblico, y también vamos a estar viendo las preguntas más recurrentes que puede tener alguien ateo, alguien agnóstico que dude acerca de la fe de Dios o de Cristo. ¿Cuáles son las dudas esenciales que normalmente están en contra de la palabra de Dios? Y bueno, vamos a tratar de darle respuesta desde la palabra de Dios, ¿no? Desde la escritura, que nosotros sabemos que es nuestra única guía autoritativa. Entonces, el objetivo de este tema es que salgamos nosotros mejor equipados para presentar defensa de la esperanza que tenemos, que tengamos también esa motivación para dar razón a los que nos pregunten,
acerca de la esperanza que hay en nosotros. Pero para más o menos contextuar esta parte de qué es en sí la apologética, quisiera hacer una analogía. Y bueno, nosotros escuchamos en la parábola del sembrador que hace Jesucristo, que es propiamente el evangelismo, ¿no? El evangelismo es sembrar la semilla. Y la semilla se va a sembrar y va a dar fruto solo en un buen terreno, que esté preparado, donde esté limpio, ese terreno que pueda ser fértil, para que la semilla sea sembrada y que salga fruto. Entonces, nosotros vemos que prácticamente la programación del Evangelio es sembrar esa semilla. Sin embargo, el terreno es el corazón y la mente del oyente, ¿no? Son dos cosas diferenciadas, mente y corazón. Muchos de nosotros podemos intelectualmente asumir o creer muchas cosas de la Biblia. Las podemos creer intelectualmente o evidenciar intelectualmente, pero nuestro corazón puede estar bien lejos de ellas, ¿no? Son como dos entidades separadas, nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, básicamente, en lo que se trata en la apologética es como de preparar ese terreno intelectualmente hablando, no en el corazón. El corazón es materia del Espíritu Santo, pero sí intelectualmente hablando. Entonces, puede haber que en ese terreno haya piedras, ¿verdad? Que el terreno esté sucio, que el terreno no esté preparado para recibir la semilla. ¿Cómo son las piedras intelectuales que tenemos? Pues pueden ser preguntas difíciles, ¿no? ¿Existe Dios? ¿La Biblia es confiable? ¿Qué pasa con el problema del mal? ¿No? Son grandes rocas intelectuales que nos bloquean para poder acercarnos a Dios. Entonces, básicamente la apologética va a buscar abordar, quitar esas piedras, quitar esas rocas que impiden que la semilla pues sea sembrada y eche raíces profundas, ¿no? También parte de lo que hace la apologética pues es limpiar el terreno. Habrá a lo mejor en ese terreno espinos, abrojos, y bueno, esas son las preocupaciones del mundo, ¿no? Son los afanes de la riqueza. Puede también haber cosmovisiones que rivalicen con la teología cristiana. Puede haber filosofías muy contrarias, valores como los que hoy vemos, valores culturales en los tiempos modernos y también ídolos del corazón. Todo esto impide que el Evangelio sea abrazado, que el Evangelio pueda germinar, pueda crecer. Entonces, todo esto, pues, vemos que realmente va a impedir que el Evangelio llegue. Y bueno, pues van a ahogar todas estas cosas, la palabra de Dios. Entonces, vamos a tratar de ver con la apologética, confrontar esas cosmovisiones, mostrando en dónde está el error y cómo la verdad de Cristo es superior a cualquier tipo de filosofía de creencia que tengamos. También podemos ver que la apologética puede ser como barrechar el terreno, ¿no? Como arar ese terreno. Ese terreno que ha sido pisoteado representa un corazón endurecido. Es el corazón endurecido por el cinismo, por el escepticismo, por heridas pasadas. Puede ser que las personas sean dañadas, ¿verdad? Por la muerte de algún ser querido que no alcanzan a comprender enfermedades. Entonces su corazón, su mente, tiene esos bloqueos, ¿verdad? Es indiferente también a las cosas de Dios. Y bueno, la apologética se va a encargar entonces, va a actuar como el arado, va a barrechar, va a romper la dureza de la tierra
y va a estar desafiando esas presuposiciones, va a exponer la necesidad que se tiene de encontrar respuestas, en donde es el Evangelio, en donde se encuentra la verdad, ¿no? Entonces, es importante darnos cuenta, hermanos, que ¿qué diferencia hay entre evangelismo y apologética? Realmente, para mí me queda muy claro que la apologética es justamente preparar el terreno, limpiar el terreno intelectualmente hablando, para que la semilla del evangelio pueda llegar, pueda ser sembrada. Entonces es muy importante porque nosotros podemos apreciar que muchos ateos, muchos agnósticos, están presentando este tipo de problemas, ¿no? Hay una roca, hay un muro que separa a los hombres para poder acercarse a Dios, ¿no? Y la idea de que nosotros podamos a través de la apologética quitar esas barreras, quitar esas rocas que alejan a la gente de la fe. Sin embargo, cabe aclarar que el rol principal lo hace el Espíritu Santo, ¿no? No nosotros. Nosotros somos un instrumento que Dios usa en la apologética, pero realmente quien hace que la semilla dé fruto es el Espíritu Santo, quien puede moldear los corazones, puede hacer un corazón de piedra, un corazón de carne, solamente el Espíritu Santo. Nosotros somos usados por el Espíritu Santo, ¿no? Para abrir el entendimiento. Y déjenme decirles por qué es así. Yo escuché directamente de un ateo decir, pues a mí, si incluso hoy, ahorita, se me presentara Jesucristo delante de mí, si yo lo viese hoy, ahorita, no creería. Creería que es una alucinación. Entonces, realmente, por mucho que haya una evidencia factual, haya una prueba, el que está negado en su corazón, así nosotros podamos utilizar la razón, la ciencia, las evidencias, la arqueología, la filosofía, muchas herramientas usadas por la apologética, si se niegan ante lo evidente porque su corazón está endurecido, pues bueno, eso solamente el Espíritu Santo puede lograr la obra en ellos y nunca darnos por vencidos, ¿verdad? Porque esa obra puede darse. Quiero recordar, por ejemplo, que había un ateo muy famoso, Anthony Flew, que en otro momento he compartido. Él no creía eh, y debatía muy fuertemente en contra de la fe. Sin embargo, la apologética le ayudó a él a cambiar su punto de vista. Y finalmente, después de que él descubre en la ciencia, por ejemplo, la complejidad del ADN, el ajuste fino en el universo, hace su libro, Dios existe, ¿no? No llega al punto de volverse cristiano, pero sí va del ateísmo al teísmo a través de la apologética, ¿no? De herramientas apologéticas. Pues bueno, ¿qué tan importante será esto? Que ayuda a que nosotros podamos limpiar ese terreno y que nosotros podamos compartir con los que no conocen al Señor, pues más efectivamente, ¿no? Otra forma también de verlo es afilar el hacha. Podemos estar cortando, hablando y hablando nosotros y no somos eficaces porque desconocemos primeramente el Evangelio. Sí se requiere de conocer bastante, de tener un conocimiento general de las escrituras, una buena interpretación de las escrituras, una correcta exégesis, una correcta hermenéutica para nosotros ser muy eficaces en la labor evangelística y también conocedores de las objeciones que normalmente tienen los ateos, las objeciones, los problemas que normalmente tienen los agnósticos y estar preparados para dar respuesta a esas objeciones. Bueno, pues ese punto, esas objeciones son las que hemos de tratar, ¿no? Y bueno, empecemos por el principio. Vamos a ver parte por parte
lo que la palabra de Dios nos está enseñando acerca de la apologética. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensas. En este momento, lo primero que hace Pedro es decirnos, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Entonces, Pedro, el apóstol, nos da un mandamiento central. Empieza por lo fundamental. Nos dice, santificad al Señor, a Dios el Señor en vuestros corazones. Ese es el prerequisito de la apologética. No podemos hacer apologética si Dios no es el Señor en nuestros corazones, ¿no? Antes de defender externamente la fe, Cristo primero debe de reinar en nuestros corazones. ¿Cómo vamos a poder defender algo que nosotros no creemos? ¿Cómo vamos a poder defender algo que nosotros no estamos seguros, ¿no? Si nosotros tenemos dudas, pues ¿cómo vamos a poder contestar a esas dudas? Entonces Él tiene que venir, esa apologética tiene que venir desde un reinado interno del Señor, ¿no? De Cristo en nuestros corazones. Entonces, la apologética genuina fluye de una vida rendida a Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, recordemos que la apología es una palabra griega que traducida significa defensa. Y bueno, es muy importante lo que decía antes, ¿verdad? Para que lo tengamos en cuenta, qué diferencia hay entre evangelismo y apologética. Entonces, vamos a ver que la apologética es una defensa formal, una defensa razonada, que va a dar respuesta con argumentos acerca de acusaciones que se pueden dar, o preguntas, ¿no? Ya sea una acusación infundada o una pregunta válida, nos pide que primero nosotros estemos en una relación, ¿verdad? En donde Él reine en nuestros corazones y vivamos en santidad, porque justamente parte del testimonio de mucho más peso no solamente es el qué, sino el cómo y el quién, ¿no? Es importante el qué porque el mensaje tiene que ser el evangelio, la palabra de Dios, pero también es importante ver cómo y quién lo dice, ¿no? A veces nuestro testimonio acalla la fe de las personas, porque podemos ver que con nuestro testimonio echamos por tierra cualquier argumento. Y el cómo también es importante, porque podemos vociferar, podemos gritar, podemos ser agresivos y podemos querer ganar, ¿verdad?, un debate teológico pues mostrar, ¿verdad?, intolerancia, mostrar agresión, más que amor, agresión. Entonces, es bien importante que el Señor esté en nuestros corazones para que con mansedumbre podamos nosotros presentar esa defensa. Y desde luego, pues estar siempre preparados, como aquí dice, significa estar continuamente estudiando las Escrituras, tener un conocimiento general de las Escrituras, porque si desconocemos algo, ¿cómo vamos a dar respuesta bíblica? Desde luego la humildad entra aquí. Quizás no somos eruditos, expertos, teólogos, todos, ¿no? Pero podemos compartir algo aún el nuevo que por primera vez se acerca a la iglesia, puede compartir a los que no saben del Señor acerca de cuán bueno ha sido Dios con él, ¿no? Al perdonar. La paz que ha encontrado en Dios. Es algo que puede compartir, aunque no sea un experto teólogo en todos los temas, puede compartir muchas cosas. Entonces, estamos llamados a la preparación, por eso una y otra vez he hablado de la importancia, por ejemplo, de la escuela dominical, porque se tratan temas de formación cristiana importantes. Y si nosotros no le damos la importancia, pues dejamos de estar preparados, ¿no? Que es un mandamiento bíblico. Entonces es importante ser diligentes, continuamente estarnos preparando para entonces poder tener un conocimiento
fundamentado en nosotros, no nada más en nuestros corazones, sino también todas las dudas que nosotros en cierto momento tuvimos, irlas quitando a través de ir aprendiendo de la palabra de Dios y de los hechos que respaldan la verdad bíblica. Entonces, nosotros tenemos que ser estudiosos, ¿verdad? De la palabra de Dios, estamos llamados a eso. Y bueno, vemos que la apologética es bíblica porque fue usada por Pablo, por ejemplo. Fue usada por Apolos, justamente, ¿no? Y desde luego por Cristo. Y me encantaría que recordáramos esos momentos en los cuales Pablo usa la apologética, Cristo usa la apologética, y vamos a verlo, ¿no? Empecemos por Pablo. Ustedes recordarán que Pablo es arrestado en Jerusalén, es acusado por los líderes judíos que vienen de Asia y lo llevan ante el gobernador Félix, ante el procurador Félix, ¿no? Le hacen acusaciones formales ya a nivel legal y él empieza su defensa. Él es acusado primeramente por Tertulio. Él dice que es acusado de sedición. ¿Qué es sedición? Pues que agita al pueblo, que busca ataques hacia la política, ¿verdad? También es acusado de ser un líder de una secta ilegal, la secta de los nazarenos, ¿no? También de profanar el templo. Lo acusan de eso a Pablo. Imagínense, ¿no? Por profanar el templo. Entonces, tiene tanto ataques, él es acusado por ofender tanto cuestiones religiosas para los judíos como también civiles para el pueblo romano. Sin embargo, Pablo empieza su defensa en diferentes momentos que valdría la pena profundizar. Vemos que, por ejemplo, con Félix, que es el procurador romano ahí de Judea, por ahí del año más o menos 52 después de Cristo. Después va con el que es el sucesor de Félix, que es Festo, y también ahí presenta defensa, ¿no? Y posteriormente con el rey Agripa, el rey de Judea, ahí él vuelve a presentar defensa, ¿no? Y entonces, no solamente defensa en la cual él muestra cómo, pues es, por ejemplo, fariseo, ¿no? Y hace precisiones acerca de que él cree en la resurrección, porque los fariseos creen en la resurrección. Y en fin, empieza a presentar defensa argumentada, defensa lógica, defensa también en las escrituras, basa sus argumentos de defensa en las escrituras y en lo que en ese tiempo pues él puede defender, ¿verdad? En el conocimiento legal que tiene como fariseo, el conocimiento también que tiene como ciudadano romano, los derechos que tiene como romano, y entonces él se da cuenta de que pues tiene que usar todas estas herramientas, tanto legales, históricas, escriturales, para presentar defensa, ¿verdad? Una defensa honesta, una defensa justa de todas las difamaciones y acusaciones que injustamente se le están haciendo. Entonces, él nos muestra el uso de la apologética por medio de la escritura, por medio de las leyes, por medio de la historia, por medio de las evidencias. Entonces, Pablo usa la apologética para defender. ¿Y por qué nosotros tendríamos que presentar defensa? ¿Por qué la apologética es parte de nuestras funciones como cristianos, ¿no? Vamos a ver lo que dice entonces Primera de Pedro 3:15. Dice, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces aquí nos está diciendo el versículo que va a haber personas que nos van a demandar la razón que tenemos de nuestra esperanza. Y bueno, esta esperanza no es un asunto de ser optimistas, ¿no?
sino es una experiencia segura que tenemos nosotros como cristianos, que estamos confiados plenamente en las promesas de Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo. Entonces no es positivismo, sino es confianza plena en estas cosas, ¿no? Nuestra esperanza está en sus promesas de Jesús, ¿no? Nuestra esperanza está en la resurrección. Así como Él vino después de la muerte, su resurrección también nosotros tenemos esa experiencia, esa esperanza. Y nosotros también podemos ver que justamente en un mundo lleno de confusión, en un mundo lleno de sufrimiento, cuando nos ven, ¿verdad? Que en medio de los problemas estamos tranquilos, estamos con mucha más paz. Pueden preguntarme, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que puedas tener esta esperanza, esta fe, esta confianza? Y entonces nos van a pedir, nos van a demandar, nos van a requerir una explicación y hay que darla razonada, ¿verdad? Estamos obligados a responder. Dice también Judas 3: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, Judas, primeramente estaba pues con el objetivo de hablar sobre la salvación común, y sin embargo toma una urgencia de poder invitar a que podamos contender ardientemente, dice contender ardientemente por la fe, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿qué es eso de contender ardientemente? Bueno, si le damos el contexto para el tiempo, pues vemos que había en ese tiempo justas deportivas, ¿no? Y que los atletas contendían ardientemente, ¿no? Con tesón, con energía, con entusiasmo, con muchísimo deseo, con muchísima fuerza. Entonces era como un esfuerzo intenso, vigoroso, constante, ¿no? De esa misma manera, nos piden que nosotros podamos defender la doctrina cristiana, ¿verdad? Que podamos eh, tener ese objetivo de defender la fe que profesamos, ¿no? Entonces, no se trata de que nosotros permitamos que se le añade a la palabra de Dios o que se le sustraiga, ¿verdad? Porque todas esas son desviaciones y tenemos que contender intensamente, ardientemente. Y ese es el propósito, ¿verdad? Cuando hay una distorsión o cuando se niega la palabra de Dios, eso no estamos llamados a quedarnos pasivos, a quedarnos estáticos, sino muy al contrario, ¿verdad? Es hacer una apologética en defensa de nuestra fe. Y no hacerlo, podemos decir, no, pero mejor me quedo callado. Recordemos cómo fue reprendido Pedro por Pablo, ¿no? Cuando se suponía que él tenía que hablar con los judíos, con los hebreos, y que va y se aparta, ¿verdad? Para no hablar de lo que él se había comprometido en hablar, como va Pablo y lo reprende. Y le dice, tú no tenías que estar con ellos hablando acerca del Señor. Entonces, si nosotros no hacemos apologética, si nosotros no hacemos defensa de la fe, pues entonces estamos siendo pues desobedientes, ¿no? Ante la palabra de Dios. Es un mandato bíblico el hacer esa defensa. O si no, habría que quitar estos versículos de la Biblia, ¿verdad? Y yo creo que nadie está de acuerdo en que debamos de tijerear la palabra de Dios porque no la queremos hacer. Entonces, fallar en proteger, fallar en defender la verdad revelada en las Escrituras, pues es algo que no podemos hacer. Es una responsabilidad ineludible para nosotros, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar ahora. Realmente, ¿cuáles son las bases bíblicas de la apologética? Vamos a ver Hechos 17, 2, 3. Y Pablo, como acostumbraba, no era algo de vez en cuando, como acostumbraba, fue a ellos
y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando, exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, bueno, pues vemos que Pablo en su ministerio nos presenta un modelo de apologética. Amén, hermanos. Él discutió. ¿Qué significa discutir? Implica razonar, implica dialogar, implica argumentar de manera bíblica. Él no solo proclamaba, sino también declaraba, abría y exponía, demostraba las cosas. ¿Cómo? Usando las escrituras del Antiguo Testamento para probar que Jesús era el Mesías prometido, ¿no? Que todas las profecías que se habían hecho estaban en Jesucristo cumplidas, por ejemplo. Entonces él en la apologética, número uno, usa evidencias, ¿no? Lo que Cristo hizo y que todos fuimos testigos, y miles de testigos hubo de hechos, ustedes no pueden negar lo que está conforme a las escrituras, por ejemplo. Entonces, basaba mucho en la evidencia, que había un respaldo en la escritura de lo que Cristo dijo, hizo y todo lo que había que ocurrir no eran hechos aislados, sino era un cumplimiento de profecías, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cómo en Tito lo que le manda, después de que él da muestras de esa apologética, vamos a ver lo que le encarga a Tito Pablo. Tito 1:9, hermanos, si quieren acompañarme, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces está dando los requisitos acerca de los ancianos, de los obispos, ¿no? Dice que uno de esos requisitos es retenedor de la palabra fiel. Y esto pues tiene un propósito doble, básicamente, pues para exhortar. ¿Qué es exhortar? Animar, instruir, con una sana enseñanza a los creyentes. ¿Sí? Primeramente, instruir a los creyentes. Ese es el primer propósito. Instruir a los creyentes. Pero ahora el segundo propósito, que es convencer, que es refutar, que es reprender a los que contradicen, es decir, a los que hablan en contra, ¿no? Entonces, esta capacidad de defender y de refutar el error es esencial para nosotros como cristianos, ¿no? Y es un requisito, pues, para los ancianos. Estamos aquí escuchando, estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, para que haya una salud doctrinal en la iglesia, los ancianos, los líderes, tienen que ser muy celosos en justamente esa defensa de la sana enseñanza, ¿no? Podemos poner ahora el ejemplo más importante, el de Jesús. Jesús nos mostró la apologética en su vida, hermanos. ¿Él defendió? Sí, ¿verdad? Amén. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que cuando él hizo el milagro con un paralítico en Bethesda, luego los observadores judíos empezaron a atacar, ¿verdad? Diciendo, por ejemplo, pues que no respetaba el sábado, que andaba trabajando el sábado, por ejemplo. Y bueno, los líderes judíos no solo lo criticaban porque no guardaba el día de reposo, por ejemplo, sino también que se hacía igual a Dios, porque contestaba Jesús, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cómo que te estás haciendo igual a Dios? O sea, aparte de que no respetas nuestras leyes, de que no hay que trabajar en sábado, ahora blasfemas haciéndote igual a Dios, ¿no? Entonces, querían matarle, básicamente hasta que lo lograron, ¿verdad? Y bueno, pues
nosotros vemos que él empieza una defensa, empieza la apologética, y es muy, muy importante cómo él va utilizando ciertas herramientas que la apologética usa y nos va a dar una idea de cómo hace una defensa formal. Primeramente defendiendo su identidad divina y su autoridad. A raíz de que él es Dios, tiene autoridad. Y dice, recordemos, ¿no? Como dice, yo soy Señor también del sábado, ¿no? Por ejemplo. Ahí está su autoridad. Entonces, primeramente, él sabe que, por ejemplo, los judíos requerían de testigos. Se requería que hubiese no nada más que una persona se defendiera, sino que hubiera dos testigos al menos que pudieran respaldar la veracidad del acusado. Entonces había ciertos principios legales que se tenían que cumplir. Recordemos que en Deuteronomio 19:15, pues ahí se habla, ¿verdad?, de que son necesarios los testigos para que nadie dé testimonio por sí mismo, justamente para evitar las mentiras, ¿no? Y bueno, él va a presentar múltiples testigos y evidencias factuales de sus afirmaciones. Por ejemplo, vemos que en el versículo 31, Jesucristo dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero o válido, ¿no? Como única prueba. Entonces, Jesús está apelando a las leyes y dice, bueno, yo sé que yo no puedo por mí mismo dar testimonio. Y empieza a poner sus testigos. Y el primero que pone es a Juan el Bautista. Jesús les recuerda a ellos, les dice, recuerden que ustedes mismos enviaron a los suyos a preguntar a Juan el Bautista, ¿verdad? Que él daba testimonio de la verdad. Y entonces decía justamente Juan que no, ¿verdad? Que él no era. Sin embargo, refería acerca de Jesucristo que él ni siquiera era capaz, siquiera de ponerle las agujetas, ¿no? Entonces, estaba señalando a Cristo, estaba señalando a Jesús, estaba dando testimonio Juan el Bautista acerca de Jesús y los judíos creían en el testimonio de Juan el Bautista. Sabían que era una persona que hablaba verdad y que hablaba escrituralmente, ¿verdad? Con conocimiento. Entonces, bueno, pues ahí está su primer testigo que él presenta en su defensa. Él dice, ahí está Juan. También habla acerca de los milagros, ¿verdad? Dice, si no creéis en mis palabras, creen en las obras que yo hago. ¿Por qué habla acerca de esas obras? Porque justamente vienen del poder de Dios derramado en él, ¿no? Porque las obras, dice que mi Padre me mandó que hiciese, yo las hago. Entonces, las obras son señales que hablan de que Él es el Mesías, que Él es el Cristo y que tiene esa identidad como Dios y esa misión divina de ser el Salvador, ¿no? Sus obras hablaban por Él. Entonces, la evidencia también es una herramienta apologética, mostrar los hechos. Y todo, hubo muchísimos testigos de sus milagros, de sus señales. Él decía, ahí están los hechos. Los ciegos ven, los paralíticos caminan. Ahí están las pruebas. Ellos hablan de quién soy, ¿no? Entonces, ahí está la segunda prueba que él presenta en su apologética. Y luego habla del Padre. Dice, el Padre da testimonio de mí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién inspiró las escrituras? ¿Quién las inspiró? Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, Dios, la inspiró. Y bueno, las escrituras hablan en el Antiguo Testamento acerca de todo lo que iba a ser el Mesías, dónde iban a ser, qué iba a decir, qué iba a hacer. Las escrituras estaban respaldando toda la obra ministerial de Cristo. Por eso él dice, la escritura habla de mí. Todo lo que está escrito en la escritura acerca de mí. Ahí está el tercer testigo.
Y bueno, las mismas escrituras, Dios como inspirador, como el que respira la escritura y también las escrituras mismas, ¿no? Con el cumplimiento, es otro testigo. Imagínense cuántos testigos presenta en su defensa Jesucristo, ¿no? Él nos muestra cómo usa la apologética para defender la verdad, para defender quién es Él. Entonces vemos en Jesucristo un modelo bíblico acerca del uso de la apologética. ¿Cuáles son sus herramientas? Evidencias, la escritura, todo lo que es también el conocimiento histórico, arqueológico, son diferentes herramientas que vamos a estar nosotros manejando en la apologética. Incluso les habla acerca de Moisés, ¿no? Ustedes, si creyeran en las escrituras, creerían en lo que Moisés habló de mí, ¿no? Y bueno, nosotros vemos que Moisés escribió el Pentateuco, 5 libros al menos del Antiguo Testamento escritos por Moisés, y ahí vemos, ¿verdad?, cómo Moisés habla acerca de todas las profecías mesiánicas que iba a haber, cómo hablaba. De hecho, nosotros sabemos que cada libro de la Biblia es cristocéntrico, revela alguna situación, alguna característica de Cristo, ¿no? En el Antiguo Testamento como sombra de lo que había de venir, pero vemos que cada libro habla acerca de Cristo. Y bueno, no se digan los 5 libros que Moisés escribió, hablan de lo que Cristo iba a hacer. Entonces, ustedes no conocen las escrituras, no le entienden las escrituras, por eso no creen en mí. Si no le creen a Moisés, que habló de mí, entonces, bueno, pues ahí vemos a Cristo haciendo una enseñanza acerca de la apologética. Vemos entonces, en resumen, para tratar de entenderlo, cómo lo hizo Cristo. Primeramente hizo una exégesis excelente, una hermenéutica excelente, una correcta interpretación de las escrituras, ¿verdad? Que con su vida perfecta lo evidenció. También vemos que cumplió profecías que ya se hablaban en la escritura acerca de dónde iban a ser, qué iba a ser, todo lo que iba a sufrir. En fin, él utiliza la lógica para que se pueda ir de la incredulidad pues a la evidencia, ¿verdad? Usa esa lógica que es fundamental que nosotros usemos en la apologética. Entonces, podemos ver que ellos utilizan testimonios humanos, importante, ¿verdad? Testigos humanos, evidencias científicas, evidencias empíricas, tanto naturales como sobrenaturales, ¿no? Porque los milagros no son naturales, son sobrenaturales, pero son hechos evidenciables, ¿no? El testimonio divino, como el Padre está testificando acerca de Cristo, ¿no? Y bueno, la palabra de Dios, que es lo que tenemos como nuestra autoridad, ¿verdad? La palabra de Dios y la escritura de Moisés, el razonamiento lógico, por ejemplo, todo esto demuestra su identidad. Y bueno, ellos no quisieron, como mencionaba en la introducción, no quisieron creerle porque tenían endurecido su corazón. No podían ver lo evidente. Y bueno, pues no nada más Pablo, sino también Apolos, también Jesucristo, nos muestran el uso de la apologética. Y bueno, miren qué interesante, apenas 6 diapositivas y ya el tiempo se viene encima y creo que da hasta para 3 temas, la pura introducción a la apologética. Pues muy bien, amados hermanos, vamos a terminar para no quitar más tiempo a la prédica del pastor. Pues hasta aquí llegaríamos. Les invito a tener su rostro para orar.